Queridos oyentes, bienvenidos. Hoy, entre las calles coloridas de San Miguel de Allende, vive Lupita, una joven dulcera que todavía cree en el amor, aunque la vida haya intentado convencerla de lo contrario. Pero cuando su camino se cruza con don Eduardo Velázquez, un viudo poderoso y misterioso, el destino decide escribir una historia que nadie vio venir. Cuéntenos desde dónde nos escuchan. ¿En el autobús? ¿Cocinando o descansando en el sofá? Suscríbanse, activen la campanita y respiren profundo. Nuestra historia apenas comienza. Guadalupe nunca dejó de creer en el amor, incluso cuando la vida intentó enseñarle lo contrario. Las calles empedradas de San Miguel de Allende habían sido testigos de su infancia difícil, marcada por la ausencia temprana de sus padres. Criada por sus tíos doña Concepción y don Ramiro en una casita de adobe en las afueras del pueblo, Lupita, como todos la llamaban, creció entre labores domésticas, miradas de desprecio y sueños escondidos entre las páginas amarillentas de la vieja Biblia que había pertenecido a su abuela Esperanza. El aroma de las tortillas recién hechas y el sonido de las campanas de la parroquia de San Miguel Arcángel eran los únicos recuerdos constantes de una vida que parecía destinada a la servidumbre y al olvido. Cada mañana, mientras el pueblo despertaba bajo el cielo azul de Guanajuato, Lupita se levantaba antes del alba para preparar el desayuno de sus tíos, limpiar la casa y atender el pequeño puesto de dulces típicos que era el sustento principal de la familia. Sus manos, ásperas por el trabajo duro, contrastaban con la dulzura de su mirada y la calidez de su sonrisa. A pesar de todo, Lupita mantenía una esperanza viva en su corazón, una esperanza que tenía nombre. Mateo. Mateo Hernández había sido su vecino, su compañero de juegos, su primer amor. Juntos habían corrido por los campos de agave, compartido secretos bajo el gran ahuehuete de la plaza y en una tarde cálida de primavera, intercambiado su primer beso detrás de la iglesia. Él le había prometido amor eterno, le había jurado que poco importaban la casa humilde o los vestidos simples que ella portaba. El amor es lo único que necesitamos, Lupita, le decía mientras entrelazaba sus dedos con los de ella. Cuando cumpla 18 años, nos casaremos, te lo prometo por la memoria de mis abuelos. Y Lupita le creía, porque en sus ojos negros como la obsidiana veía reflejado un futuro distinto al que todos en el pueblo parecían haberle asignado. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El padre de Mateo, don Federico, había conseguido un puesto importante en el ayuntamiento gracias a sus conexiones con la familia Montes de Oca, los más adinerados de San Miguel. Y fue durante las fiestas patronales cuando Mateo conoció a Fernanda, la única hija del alcalde Alberto Montes de Oca y heredera de la mayor fábrica de textiles de la región. La belleza de Fernanda, con su cabello negro perfectamente peinado, sus vestidos elegantes y su educación en las mejores escuelas de Ciudad de México, cautivaron a Mateo. O quizás fueron las promesas de prosperidad y ascenso social lo que realmente capturó su atención. Lo cierto es que Lupita no recibió aviso alguno cuando Mateo comenzó a cortejar a Fernanda. Nadie le advirtió que sus promesas se habían convertido en cenizas llevadas por el viento. Lo descubrió por casualidad, en una tarde de mayo, mientras tendía ropa en el patio trasero de la casa. El viento llevó hasta sus oídos las voces de doña Merceditas y doña Soledad, las vecinas más chismosas del barrio. ¿Ya supiste lo del hijo de Federico Hernández? Dicen que se comprometió con la hija del alcalde. La boda será en la parroquia y vendrá gente importante de toda la región. El corazón de Lupita se detuvo por un instante. Las sábanas húmedas que sostenía en sus manos cayeron al suelo polvoriento, mientras ella se quedaba inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. No podía ser cierto. Mateo le había prometido amor eterno apenas unas semanas atrás. Habían hablado de planes, de una casita cerca del río, de hijos con sus ojos y su sonrisa. La pobre Lupita, continuó doña Merceditas, sin percatarse de que la joven estaba escuchando, siempre creyendo que Mateo se casaría con ella, como si un muchacho con futuro fuera a conformarse con una huérfana sin apellido ni fortuna. Las risas burlonas de las mujeres
fueron como puñales en el corazón de Lupita. Con las piernas temblorosas, recogió la ropa del suelo y entró a la casa, donde se encerró en el pequeño cuarto que compartía con las cajas de dulces y las escobas. Allí, en la penumbra, lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Los días siguientes fueron un calvario. El pueblo entero parecía haberse enterado del compromiso de Mateo y Fernanda, y los rumores sobre la pobre ilusa, que había creído en las promesas del joven Hernández, se extendieron como fuego en paja seca. Lupita intentó hablar con Mateo, esperándolo a la salida de la panadería donde trabajaba, pero él la evitó, fingiendo no verla. Cuando finalmente logró interceptarlo en una calle solitaria, la respuesta de Mateo fue más dolorosa que su silencio. Lupita, fuimos niños jugando a querernos. Ahora tengo responsabilidades, una posición que mantener. Mi padre ha depositado grandes esperanzas en este matrimonio. Fernanda es, bueno, es de nuestra clase. Tú entiendes, güey, ¿verdad? Pero no. Lupita no entendía cómo el amor podía transformarse en conveniencia, cómo las promesas podían romperse como si fueran tan frágiles como las cáscaras de huevo que utilizaba para sus dulces. La confirmación definitiva de su humillación llegó un domingo después de misa, cuando Fernanda Montes de Oca se acercó a ella en la plaza. La hija del alcalde, rodeada por sus amigas vestidas con sus mejores galas, bloqueó el paso a Lupita, que intentaba regresar a casa con discreción. «Así que tú eres la famosa Lupita», dijo Fernanda con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mateo me ha contado todo sobre tu amistad infantil. Qué tierno que guardaras tantas ilusiones durante tanto tiempo, pero debes entender que los cuentos de hadas son para las niñas. Y Mateo necesita una mujer de verdad, alguien que pueda estar a su altura». Las risas de las acompañantes de Fernanda resonaron en la plaza, mientras Lupita sentía cómo el rubor subía por sus mejillas. Quiso responder, defender su dignidad, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Con la mirada baja, rodeó al grupo de muchachas y se alejó a paso rápido, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con desbordarse nuevamente. Desde ese día, la vida de Lupita se volvió aún más difícil. Sus tíos, que antes la trataban con indiferencia, ahora la veían como una vergüenza para la familia. «Siempre supimos que eras una soñadora inútil», le reprochaba doña Concepción, mientras la obligaba a dormir en el pequeño sótano donde guardaban los costales de azúcar y harina. «Ahora todo el pueblo habla de nosotros por tu culpa. ¿Quién se casará contigo después de esto? Serás una carga para nosotros hasta que nos vayamos de este mundo». Las semanas siguientes transcurrieron en una bruma de dolor y humillación. Lupita se levantaba cada día solo porque no le quedaba más remedio. Cumplía con sus tareas mecánicamente y evitaba las miradas del pueblo. Ya no participaba en las charlas después de misa, ni se detenía a conversar con las otras muchachas en la fuente. Su vida se redujo al trabajo en casa, en el puesto de dulces y en los encargos que ocasionalmente recibía para eventos especiales. Fue precisamente uno de esos encargos lo que la llevó a la Feria Anual de San Miguel, el evento más importante del pueblo, donde artesanos, comerciantes y productores de toda la región se reunían para mostrar sus productos. Los tíos de Lupita tenían un pequeño puesto de dulces tradicionales, jamoncillos, palanquetas, cocadas y otros manjares preparados con recetas que habían pertenecido a la abuela de Lupita. A pesar de su situación, Lupita seguía siendo la mejor haciendo esos dulces, y doña Concepción no estaba dispuesta a perder la oportunidad de negocio solo porque su sobrina estuviera llorando por las esquinas, como ella decía. La feria se celebraba en la plaza principal, adornada con banderas de colores y repleta de puestos con toldos que protegían del sol intenso de Guanajuato. El ambiente festivo, con música de mariachi en cada esquina y el aroma de comida tradicional flotando en el aire, contrastaba con el estado de ánimo de Lupita, quien atendía el puesto con la mirada fija en las cajas de dulces, evitando el contacto visual con los clientes. Todo iba relativamente bien, hasta que escuchó las voces que había aprendido a temer. Fernanda y sus amigas se acercaban al puesto. Instintivamente, Lupita intentó esconderse agachándose para reorganizar los dulces de la parte inferior del mostrador,
pero fue demasiado tarde. «Miren a quién tenemos aquí, la dulcera más famosa de San Miguel», exclamó Fernanda con falsa alegría. «Justo estábamos hablando de ti, Lupita. Encontré algo que creo que te pertenece». Ante la mirada atónita de Lupita y de los curiosos que ya comenzaban a rodear el puesto, Fernanda sacó de su bolso varios papeles doblados. Lupita los reconoció de inmediato. Eran las cartas de amor que había escrito a Mateo durante años, llenas de promesas, sueños y la inocencia de un primer amor. ¿Sabes? Mateo guardaba estas curiosidades en su habitación. Las encontré cuando ayudaba a su madre a organizar su armario. Pensé que te gustaría recuperarlas, ahora que ya no las necesita. Con un gesto teatral, Fernanda comenzó a leer en voz alta fragmentos de las cartas. «Mi querido Mateo, cada noche cuento las estrellas y pienso en tus ojos. Qué poético. ¿No les parece, chicas?» Las risas no se hicieron esperar, y pronto una pequeña multitud rodeaba el puesto, algunos con expresiones de incomodidad, otros con evidente diversión ante la humillación pública de la joven. Lupita sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Con manos temblorosas, intentó arrebatar las cartas a Fernanda, pero ésta las levantó fuera de su alcance, continuando con su cruel espectáculo. Fue entonces cuando lo vio. Mateo estaba entre el público, observando la escena con una expresión indescifrable. Sus miradas se cruzaron por un instante y Lupita esperó. Esperó una intervención, una palabra, un gesto que detuviera aquella pesadilla. Pero Mateo simplemente desvió la mirada y dio un paso atrás, perdiéndose entre la multitud. En ese momento, cuando el silencio se hizo insoportable y las lágrimas amenazaban con traicionar a Lupita frente a todos, ocurrió algo inesperado. Una voz firme, con acento del norte del país, resonó entre las risas y los murmullos. «Creo que eso es suficiente, señorita». La multitud se abrió para dar paso a un hombre alto, de complexión fornida pero elegante, vestido con ropa sencilla, que sin embargo no lograba disimular la autoridad natural que emanaba de él. Eduardo Velázquez Ruiz, conocido en la región como Don Lalo, propietario de una de las haciendas más prósperas del estado, viudo desde hacía 3 años y famoso por su reclusión desde la pérdida de su esposa. Nadie esperaba verlo en la feria, y menos aún interviniendo en un asunto como aquel. Con un gesto sereno pero firme, don Lalo se acercó a Fernanda y extendió la mano. «Le agradecería que me entregara esas cartas. Son propiedad de la señorita y usted no tiene derecho a exponerlas públicamente». Fernanda, desacostumbrada a que alguien cuestionara sus acciones, titubeó por un momento. Todos en San Miguel conocían la influencia y el poder de los Velázquez, incluso su padre, el alcalde, mantenía relaciones cordiales con don Lalo por cuestiones de negocios. «Solo estábamos bromeando un poco», intentó justificarse con una sonrisa forzada. «Además, ¿qué interés tiene usted en este asunto, don Eduardo?». El hombre no cambió su expresión ni el tono calmado de su voz cuando respondió: «Mi interés es que se respete la dignidad de todas las personas en este pueblo, señorita Montes de Oca. Su posición privilegiada no le da derecho a humillar a otros». Sin esperar respuesta, tomó las cartas de la mano de Fernanda, que no opuso resistencia, y se las entregó a Lupita con una leve inclinación de cabeza. Luego, dirigiéndose a la joven con una voz más suave pero igualmente respetuosa, añadió: «Señorita, ¿me permitiría comprar una caja de sus dulces? Me han dicho que son los mejores de la región y me gustaría llevarlos a la hacienda». El gesto no fue romántico ni grandilocuente. Fue un acto simple de respeto, de reconocimiento. Pero en ese momento, para Lupita, significó algo más profundo: la posibilidad de recuperar algo de la dignidad que le habían arrebatado. Con manos temblorosas, preparó la mejor caja de dulces que pudo, envolviéndola con el papel más fino que tenían en el puesto. Mientras lo hacía, notó que la multitud comenzaba a dispersarse, incluyendo a Fernanda y sus amigas, que se alejaban visiblemente molestas por la intervención. Don Lalo pagó generosamente por los dulces, mucho más de lo que valían, y antes de marcharse, le entregó una tarjeta. «Si alguna vez necesita trabajo,
La Hacienda Velázquez siempre puede usar manos habilidosas como las suyas. No fueron palabras de amor, ni siquiera de compasión. Fueron palabras de oportunidad, de respeto. Pero en ellas había algo más, una semilla que, sin que ninguno de los dos lo supiera en ese momento, estaba destinada a florecer. Lupita guardó la tarjeta entre los pliegues de su rebozo, junto a las cartas recuperadas, sintiendo por primera vez en semanas que quizás, solo quizás, su historia no estaba completamente escrita todavía. Los rumores no tardaron en propagarse por San Miguel de Allende como las llamas en un campo seco. La intervención de don Eduardo Velázquez en la feria había dado a los habitantes del pueblo un nuevo tema de conversación, más jugoso incluso que el compromiso de Mateo y Fernanda. ¿Viste cómo la defendió?, comentaban las mujeres en el mercado. Dicen que le dio trabajo en la hacienda, susurraban los hombres en la cantina. Seguro que la muchachita lo sedujo, sentenciaban las señoras después de misa. La verdad, como siempre ocurre con los chismes, estaba lejos de lo que imaginaban. Después del incidente en la feria, Lupita había regresado a casa de sus tíos con el corazón aún agitado y la mente confundida por lo sucedido. No esperaba encontrar comprensión, y no la encontró. Apenas cruzó el umbral, doña Concepción la recibió con una bofetada que resonó en las paredes de adobe. Desvergonzada, todo el pueblo habla de tu numerito con don Eduardo. ¿No te bastó con la humillación de Mateo? ¿Ahora quieres que nos señalen por andar detrás de un viudo rico? En vano intentó Lupita explicar lo que realmente había ocurrido. Sus tíos, cegados por el qué dirán y por la oportunidad de echar más culpas sobre sus hombros, no estaban dispuestos a escuchar. Esa noche, mientras yacía sobre el jergón improvisado en el sótano, con el estómago vacío y el rostro adolorido por el golpe, Lupita tomó una decisión. Sacó la tarjeta que don Eduardo le había entregado y, a la luz tenue de una vela, releyó las letras grabadas en relieve. Hacienda Velázquez, San Miguel de Allende. En el reverso, escrito a mano con una caligrafía elegante, aparecía una dirección en las afueras del pueblo. Al amanecer, antes de que sus tíos despertaran, Lupita recogió sus escasas pertenencias en un pequeño atillo: 2 vestidos, la Biblia de su abuela, una fotografía desgastada de sus padres y las cartas que había recuperado gracias a don Eduardo. No dejó nota. ¿Para qué? Sus tíos probablemente se alegrarían de librarse de ella, de la carga que representaba, como tantas veces se lo habían dicho. Con el atillo al hombro y el corazón dividido entre el miedo y la esperanza, Lupita caminó por las calles todavía desiertas de San Miguel, dirigiéndose hacia las afueras del pueblo, donde comenzaban los campos de agave y las grandes propiedades de las familias adineradas. La Hacienda Velázquez se encontraba a unos 5 kilómetros del centro, rodeada de tierras fértiles y protegida por una muralla de piedra que, a pesar de su altura, no lograba ocultar la majestuosidad de la casa principal, una construcción colonial con amplios corredores y tejas rojas. Lupita había pasado muchas veces por el camino que bordeaba la hacienda, pero nunca se había atrevido a acercarse tanto. Ahora, parada frente al portón de hierro forjado con el apellido Velázquez, entrelazado en intrincados diseños, sentía que sus piernas podrían fallarle en cualquier momento. ¿Qué estaba haciendo? ¿Y si don Eduardo no recordaba su oferta? ¿Y si los rumores eran ciertos y el hacendado tenía otras intenciones? Por un instante, consideró dar media vuelta, pero el recuerdo de la noche anterior, del desprecio de sus tíos y de la humillación pública que había sufrido, la impulsaron a llamar a la gran puerta de madera que servía de entrada secundaria, junto al portón principal. Pasaron varios minutos antes de que escuchara pasos acercándose. Finalmente, la puerta se abrió para revelar a una mujer de mediana edad, robusta y de mirada severa pero no hostil. ¿Qué se le ofrece?, preguntó, observando con curiosidad a la joven desaliñada que tenía enfrente. Lupita, con voz temblorosa, explicó: «Buenos días, señora. Mi nombre es Guadalupe Suárez. Don Eduardo me ofreció trabajo ayer en la feria del pueblo. Me dio esta dirección». La mujer, que se presentó como doña Carmen, ama de llaves de la hacienda desde hacía más de 20 años, la observó con escepticismo. Sin embargo, tras examinar la tarjeta que Lupita le mostró, su expresión se suavizó ligeramente.
El patrón mencionó que vendría alguien. No esperábamos que fuera tan pronto, pero pase. La llevaré con don Eduardo. Él decidirá. El interior de la hacienda era aún más impresionante que su fachada. Amplios patios con fuentes de cantera, corredores adornados con macetas de flores coloridas y sirvientes que iban y venían, con la eficiencia de un reloj bien aceitado. Lupita, acostumbrada a la modesta casa de sus tíos, se sentía completamente fuera de lugar, como si hubiera entrado en otro mundo. Doña Carmen la condujo a través de varios pasillos hasta llegar a un despacho ubicado en la parte posterior de la casa principal, con ventanas que daban a un jardín exuberante. Tras anunciarlos, la mujer dejó a Lupita frente a la puerta entreabierta. Con el corazón latiendo como un tambor, la joven dio un paso al frente y entró en la habitación. Don Eduardo Velázquez estaba sentado detrás de un escritorio de madera maciza, rodeado de libros y papeles. Vestía de manera sencilla pero elegante, y su rostro, a la luz natural que entraba por las ventanas, revelaba líneas de preocupación que no había notado durante su breve encuentro en la feria. Al verla, el hombre se puso de pie con una expresión de sorpresa. «Señorita Suárez», saludó con una leve inclinación de cabeza. «No esperaba verla tan pronto. Por favor, tome asiento». Lupita se sentó al borde de la silla que le indicaba, sosteniendo su atillo sobre el regazo como si fuera un escudo. Con voz entrecortada, comenzó a explicar su situación, cuidando de no sonar como si estuviera pidiendo caridad. «Vengo por lo del trabajo, señor. Usted mencionó que necesitaban manos en la hacienda. Y yo sé hacer muchas cosas. Puedo cocinar, limpiar, ayudar en la huerta. También sé hacer dulces, como vio ayer. Y aprendo rápido si hay algo que no sepa hacer». Don Eduardo la escuchó en silencio, con una expresión indescifrable. Cuando Lupita terminó su improvisado discurso, él se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el jardín por unos instantes antes de volver a mirarla. «Señorita Suárez, debo ser honesto. No necesitamos más personal en la hacienda en este momento». El corazón de Lupita se hundió. Había sido una tonta al creer que encontraría refugio allí. Don Eduardo continuó: «Sin embargo, mi intervención ayer no fue casual. He escuchado sobre su situación y quisiera ofrecerle una oportunidad si está dispuesta a aceptarla». Lupita levantó la mirada, confundida. «¿Una oportunidad? Hace 3 años perdí a mi esposa, Amelia», explicó don Eduardo con voz controlada pero cargada de emoción. «Desde entonces, me he sumergido en el trabajo y he descuidado muchos aspectos de la hacienda que eran importantes para ella. El jardín de rosas que ve por la ventana era su orgullo y ahora apenas recibe atención. La biblioteca, que ella organizaba meticulosamente, está desatendida, y la cocina de dulces tradicionales que ella dirigía ha dejado de funcionar». Hizo una pausa, como si las palabras que iba a pronunciar a continuación requirieran un esfuerzo especial. «No busco una sirvienta más, señorita Suárez. Busco a alguien que pueda devolver vida a esos espacios que Amelia amaba. Alguien con sensibilidad y dedicación. Después de verla ayer, de observar cómo preparaba esos dulces a pesar de la situación tan difícil, pensé que quizás usted podría ser esa persona». La propuesta dejó a Lupita sin palabras. No era lo que esperaba en absoluto. Don Eduardo continuó interpretando su silencio como duda. «Por supuesto, tendrá una habitación en la casa principal, no en las dependencias de servicio. Recibirá un salario justo, 3 comidas al día y los domingos libres si desea visitar el pueblo. A cambio, le pido que se encargue del jardín de rosas, que ayude a reorganizar la biblioteca y que, cuando se sienta preparada, considere reabrir la cocina de dulces con las recetas tradicionales que Amelia recopiló durante años». Lupita apenas podía creer lo que estaba escuchando. No solo le ofrecían trabajo, sino un hogar, respeto y la oportunidad de utilizar habilidades que iban más allá de ser una simple sirvienta. Sin embargo, algo en la propuesta la inquietaba. «Don Eduardo, es muy generoso, pero la gente habla. Ya circulan rumores sobre nosotros después de lo de ayer. Si me quedo aquí, en la casa principal». Don Eduardo asintió, comprendiendo su preocupación. «Los chismes son el pasatiempo favorito de los pueblos pequeños,
señorita Suárez. Pero le aseguro que en esta hacienda nadie cuestionará su honor. Doña Carmen estará siempre presente en la casa, y mi hija Sofía regresará del internado en 2 semanas para pasar las vacaciones. Además, añadió con una sonrisa triste, le confieso que desde que perdí a Amelia, mi corazón ha estado cerrado a cualquier sentimiento que no sea el recuerdo de ella. Sus palabras, lejos de ofender a Lupita, la tranquilizaron. No buscaba amor ni romance, solo un lugar donde ser respetada, donde su trabajo fuera valorado. Y esta oportunidad parecía ofrecerle exactamente eso. Acepto, don Eduardo, y prometo honrar la memoria de su esposa cuidando de lo que ella amaba. El acuerdo quedó sellado con un apretón de manos formal y respetuoso. Esa misma mañana, doña Carmen le mostró la que sería su habitación. Un espacio amplio y luminoso en el ala este de la casa principal, con una cama con dosel, un armario de madera tallada, un pequeño escritorio junto a la ventana y, lo más impresionante para Lupita, un baño privado con una tina de porcelana. La habitación daba a un balcón con vista a los campos de agave y, a lo lejos, las montañas que rodeaban San Miguel de Allende. Esta era la habitación de huéspedes favorita de la señora Amelia, explicó doña Carmen, mientras abría las cortinas para dejar entrar la luz. Decía que tenía la mejor vista de toda la hacienda. El patrón insistió en que usted la ocupara. Lupita dejó su pequeño hatillo sobre la cama, sintiendo una mezcla de incredulidad y gratitud. Todo parecía un sueño del que temía despertar en cualquier momento, volviendo al sótano oscuro de la casa de sus tíos. Doña Carmen, observando su expresión, añadió con un tono más suave del que había usado hasta entonces: el patrón ha estado muy solo desde que la señora nos dejó. No sale, no recibe visitas, apenas habla con nadie que no sea sobre trabajo. Ayer, cuando regresó de la feria y mencionó que vendría usted, fue la primera vez en 3 años que lo vi interesado en algo que no fueran los negocios. La mujer hizo una pausa, como considerando si debía continuar. No sé qué pasó en esa feria, pero le devolvió algo al patrón. No lo arruine, muchacha. Con estas palabras, doña Carmen la dejó sola para que se instalara, prometiendo llamarla para el almuerzo. Lupita se sentó en el borde de la cama, acariciando con incredulidad el suave edredón bordado. ¿Cómo había cambiado su vida tan drásticamente en menos de 24 horas? Ayer estaba siendo humillada públicamente, durmiendo en un sótano húmedo y comiendo las sobras que sus tíos le dejaban. Hoy tenía una habitación digna de una reina, un trabajo respetable y la promesa de un trato justo. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente encontraron salida, pero esta vez no eran de tristeza o humillación, sino de alivio y esperanza. Después de lavarse la cara y cambiar su vestido polvoriento por uno más limpio, Lupita decidió explorar su nuevo hogar. El jardín de rosas que don Eduardo había mencionado se encontraba en la parte trasera de la casa principal, rodeado por un pequeño muro de piedra y protegido por árboles que creaban un microclima ideal para el cultivo de estas flores. Era evidente que había sido un lugar espectacular en algún momento, pero ahora mostraba signos de abandono: rosales sin podar, maleza creciendo entre los senderos y una fuente central que ya no funcionaba. Lupita se arrodilló junto a uno de los rosales, tocando con delicadeza los pocos capullos que habían logrado florecer a pesar del descuido. «Te devolveré tu gloria», susurró, como si la planta pudiera escucharla. «Y a ti también», añadió, mirando alrededor del jardín. Era un compromiso con el espacio, pero también con ella misma y con la mujer cuya memoria parecía impregnar cada rincón de la hacienda. Los días siguientes transcurrieron en un ritmo nuevo para Lupita. Se levantaba con el alba, pero no para preparar el desayuno de unos tíos desagradecidos, sino para trabajar en el jardín durante las horas frescas de la mañana. Después del desayuno, que compartía con don Eduardo en un silencio respetuoso pero no incómodo, dedicaba tiempo a la biblioteca, catalogando libros y limpiando estanterías. Por las tardes, exploraba las recetas de dulces que la señora Amelia había recopilado, maravillándose con la diversidad y el detalle de las anotaciones. La cocina de dulces, un espacio adjunto a la cocina principal, estaba equipada con todos los implementos necesarios
pero cubiertos de polvo por el desuso. Poco a poco, Lupita fue limpiando, organizando y preparándose para el día en que se sintiera lista para reabrir ese espacio. Don Eduardo, por su parte, mantenía una distancia respetuosa, pero atenta. Cada mañana preguntaba por sus avances, ofrecía sugerencias cuando era necesario, y en ocasiones compartía anécdotas sobre su esposa relacionadas con los espacios que Lupita estaba revitalizando. No eran conversaciones largas ni profundas, pero establecían una base de entendimiento mutuo. Una semana después de su llegada, cuando Lupita regresaba del jardín con las manos llenas de tierra y el rostro sonrojado por el sol, se encontró con don Eduardo, esperándola en el corredor que daba al patio central. A su lado había un caballo pinto, hermoso y manso, con una silla de montar femenina. «Buenos días, señorita Suárez», saludó don Eduardo con una leve inclinación de cabeza. «He notado que aún no conoce la extensión completa de la hacienda. Pensé que quizás le gustaría dar un paseo a caballo. Este es Lucero, uno de nuestros caballos más dóciles. Era el favorito de Amelia para sus cabalgatas matutinas». Lupita miró al animal con una mezcla de admiración y temor. Nunca había montado a caballo, y la idea la asustaba tanto como la entusiasmaba. «Es muy amable, don Eduardo, pero no sé montar», admitió con sinceridad. El hombre sonrió, y por primera vez, Lupita notó que la sonrisa alcanzaba sus ojos, iluminando brevemente las sombras que habitualmente los ocupaban. «Todos comenzamos sin saber, señorita Suárez. Si me permite, puedo enseñarle. La hacienda tiene senderos seguros donde puede practicar». Así comenzó otra faceta de la vida de Lupita en la hacienda Velázquez. Cada mañana, después de trabajar en el jardín, don Eduardo dedicaba una hora a enseñarle a montar. Al principio, Lupita se sujetaba con fuerza a la silla, temerosa de caer, pero con el tiempo, bajo la paciente guía de don Eduardo, fue ganando confianza. Pronto pudo recorrer sola los senderos cercanos a la casa principal y, eventualmente, acompañada por don Eduardo o por alguno de los trabajadores de confianza, se aventuró a explorar partes más lejanas de la propiedad. Durante esas cabalgatas, especialmente cuando iba con don Eduardo, Lupita descubrió otra faceta del hacendado. Lejos del ambiente formal del despacho o del comedor, don Eduardo se mostraba más relajado, más dispuesto a compartir historias sobre la hacienda, sobre su infancia, sobre los sueños que tenía para el futuro de esas tierras. Nunca hablaba directamente sobre la pérdida de su esposa, pero su ausencia se sentía en cada pausa, en cada mirada perdida hacia el horizonte. Lupita, por su parte, comenzó a sentirse cómoda compartiendo también aspectos de su vida. Los recuerdos fragmentados de sus padres, las dificultades de crecer con unos tíos que la veían como una carga e incluso, aunque con más cautela, algunos momentos de su relación con Mateo. No mencionaba su nombre, pero don Eduardo parecía entender a quién se refería. No ofrecía consejos ni juicios, simplemente escuchaba con una atención que Lupita nunca había experimentado antes. Fue en una de esas cabalgatas, 2 semanas después de su llegada a la hacienda, cuando don Eduardo mencionó algo que cambiaría nuevamente el curso de la vida de Lupita. Habían detenido los caballos cerca de un arroyo, bajo la sombra de unos ahuehuetes centenarios, para descansar y dejar que los animales bebieran agua. «Mi hija Sofía llega mañana del internado», comentó don Eduardo mientras observaba el fluir del agua. «Tiene 16 años y, me temo, un carácter bastante complicado». Lupita, que estaba recogiendo algunas flores silvestres, miró a don Eduardo con curiosidad. Era la primera vez que hablaba de su hija con algo más que menciones pasajeras. «Desde que perdimos a su madre, Sofía se ha distanciado de mí. Prefiere estar en el internado que en la hacienda, y cuando viene, apenas sale de su habitación. Los médicos dicen que es normal, parte del duelo, pero a veces me pregunto si alguna vez recuperaré a la niña alegre que solía ser». Había una vulnerabilidad en su voz que Lupita nunca había escuchado antes, un dolor profundo que iba más allá de la pérdida de su esposa. Era el dolor de un padre que temía estar perdiendo también a su hija. Sin pensar, Lupita se acercó y puso una mano sobre el brazo de don Eduardo,
un gesto simple de consuelo. El dolor cambia a las personas, pero no las destruye, dijo suavemente. Yo perdí a mis padres siendo muy pequeña, y durante años me pregunté si alguna vez volvería a sentirme completa. No puedo decir que la herida haya sanado completamente, pero aprendí a vivir con ella, a convertirla en parte de mi historia sin que definiera toda mi existencia. Don Eduardo la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Por un momento, pareció que iba a decir algo más, pero en lugar de eso, simplemente cubrió la mano de Lupita con la suya, en un gesto que decía más que cualquier palabra. Permanecieron así por un instante, conectados por el entendimiento mutuo del dolor y la pérdida, antes de que don Eduardo retirara suavemente su mano y sugiriera que era hora de regresar a la hacienda. Mientras cabalgaban de regreso, con el sol comenzando a descender hacia el horizonte, Lupita se permitió por primera vez en mucho tiempo pensar en un futuro. No uno definido por las expectativas de otros o limitado por las circunstancias de su nacimiento, sino uno que ella misma pudiera construir con sus propias manos y su propio corazón. Un futuro donde, quizás, no estaría tan sola como siempre había temido. La llegada de Sofía Velázquez a la hacienda trajo consigo una tensión que se podía palpar en el aire. Lupita, nerviosa por el primer encuentro con la hija de don Eduardo, había dedicado especial atención a su apariencia esa mañana, recogiendo su cabello en un moño sencillo pero elegante y eligiendo uno de los vestidos nuevos que don Eduardo había insistido en comprarle para que estuviera cómoda en la hacienda. No quería dar la impresión equivocada, ni a Sofía ni a los empleados que ya comenzaban a murmurar sobre su posición privilegiada en la casa. El sonido de un automóvil aproximándose por el camino principal anunció la llegada de la joven. Desde la ventana de la biblioteca, donde había decidido refugiarse mientras esperaba ser presentada formalmente, Lupita observó cómo don Eduardo salía a recibir a su hija. El contraste entre padre e hija era evidente incluso a la distancia. Él, con su postura recta y formal, extendiendo los brazos en un gesto de bienvenida. Ella, delgada y pálida, respondiendo con un abrazo breve y mecánico antes de dirigirse rápidamente hacia la entrada de la casa. Minutos después, doña Carmen llamó a la puerta de la biblioteca. «El patrón quiere presentarle a la niña Sofía», anunció con un tono que sugería que la idea no le agradaba particularmente. «Están en la sala principal». Con un nudo en el estómago, Lupita siguió al ama de llaves a través de los corredores hasta llegar a la sala, una estancia amplia y elegante, con muebles de época y retratos familiares adornando las paredes. Allí, sentados en sillones opuestos como adversarios en un juego de ajedrez, se encontraban don Eduardo y su hija. Sofía Velázquez tenía el tipo de belleza que hacía que la gente se detuviera a mirarla dos veces. Cabello negro como la noche, piel clara casi traslúcida y unos ojos oscuros e intensos que parecían evaluar todo con desconfianza. Vestía con la elegancia propia de las jóvenes educadas en los mejores internados de la capital, pero había en su postura algo rígido, como si estuviera constantemente a la defensiva. «Sofía, quiero presentarte a la señorita Guadalupe Suárez», dijo don Eduardo cuando Lupita entró en la sala. «La señorita Suárez está ayudándonos a restaurar el jardín de rosas de tu madre, reorganizar la biblioteca y pronto reabrirá la cocina de dulces». Los ojos de Sofía recorrieron a Lupita de pies a cabeza, deteniéndose brevemente en el vestido nuevo antes de volver a su padre con una expresión que mezclaba incredulidad y desdén. Una empleada viviendo en la casa principal, en la habitación de huéspedes favorita de mamá, preguntó con un tono afilado como un cuchillo. «¿Qué progresista te has vuelto, papá?» Don Eduardo mantuvo la compostura, aunque Lupita notó cómo su mandíbula se tensaba ligeramente. «La señorita Suárez no es una simple empleada, Sofía. Está realizando un trabajo especial que requiere acceso constante a espacios que tu madre valoraba». «Por supuesto», respondió Sofía con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Un trabajo especial. Todo el pueblo habla de ello, ¿sabes?» Lupita sintió que el rubor subía por sus mejillas. No esperaba un recibimiento cálido, pero la hostilidad abierta de Sofía la tomó por sorpresa.
Don Eduardo, por su parte, pareció llegar al límite de su paciencia. Sofía, basta. No permitiré que faltes el respeto a un huésped de esta casa, especialmente cuando apenas acabas de llegar. La señorita Suárez merece tu cortesía, si no tu amistad. La joven se levantó con un movimiento fluido y elegante. Como digas, padre. Ahora, si me disculpan, el viaje ha sido largo y quisiera descansar antes de la cena. Sin esperar respuesta, salió de la sala, dejando tras ella un silencio incómodo. Don Eduardo suspiró profundamente antes de volverse hacia Lupita. Le pido disculpas por el comportamiento de mi hija, señorita Suárez. Como le mencioné, desde la partida de su madre ha sido difícil. Lupita asintió, comprendiendo más de lo que don Eduardo imaginaba. También ella había conocido el dolor de la pérdida, la rabia que viene después y la tendencia a dirigir esa rabia hacia quienes están más cerca. No se preocupe, don Eduardo. Sofía está protegiendo la memoria de su madre. Es natural que vea con suspicacia a cualquier mujer que ocupe espacios que asocia con ella. Don Eduardo la miró con una expresión de sorpresa y gratitud. Tiene usted una comprensión poco común de los corazones heridos, señorita Suárez. He tenido mi cuota de heridas, respondió Lupita con una pequeña sonrisa. Ya he aprendido que sanar no es un proceso lineal. Hay días buenos y días malos. Sofía tendrá ambos, y lo importante es estar allí en los dos tipos de días. Durante las semanas siguientes, Lupita mantuvo una distancia respetuosa con Sofía. No intentó forzar conversaciones ni fingir una amistad que claramente no era bienvenida. En lugar de eso, se concentró en su trabajo, dedicando horas extra al jardín de rosas que, bajo sus cuidados, comenzaba a mostrar signos de recuperación. Fue precisamente en el jardín donde ocurrió el primer acercamiento real entre ambas. Una tarde, mientras Lupita podaba uno de los rosales más antiguos, sintió una presencia detrás de ella. Al volverse, se encontró con Sofía, observándola en silencio desde la entrada del jardín. «Ese era el rosal favorito de mi madre», dijo la joven con una voz que, por primera vez desde su llegada, no estaba cargada de hostilidad. Lo plantaron sus padres cuando ella era niña, y ella me contaba que cada primavera esperaba con ansias a que floreciera. Lupita dejó las tijeras de podar y se limpió las manos en el delantal que usaba para trabajar en el jardín. Es un rosal muy especial. Tiene casi 50 años, según me dijo don Eduardo. Las rosas que da son de un color rosa tan profundo que casi parece rojo al atardecer. Sofía se acercó unos pasos, manteniendo aún cierta distancia, pero lo suficientemente cerca para observar mejor el rosal. ¿Crees que volverá a florecer? Hace años que no lo hace. Había algo vulnerable en su pregunta, como si la respuesta fuera mucho más importante de lo que aparentaba. Estoy segura de que lo hará, respondió Lupita con firmeza. Estos rosales antiguos son muy resistentes. A veces solo necesitan un poco de cuidado extra para recordar cómo florecer. Sofía la miró directamente por primera vez, con una expresión difícil de interpretar. Mi madre solía decir algo parecido sobre las personas. Un silencio se instaló entre ellas, no completamente cómodo, pero tampoco hostil. Finalmente, Sofía habló de nuevo. ¿Por qué estás aquí realmente? ¿Qué quieres de mi padre? La pregunta directa no sorprendió a Lupita. De hecho, había estado esperándola desde el primer día. Y quiero lo que cualquier persona desea. Un lugar donde ser respetada, donde mi trabajo tenga sentido, donde pueda construir algo con mis propias manos, respondió con sinceridad. Tu padre me ofreció esa oportunidad cuando más la necesitaba, y estoy agradecida por ello. ¿Solo agradecimiento?, insistió Sofía, con una ceja levantada en un gesto de escepticismo. Lupita sostuvo su mirada sin titubear. El agradecimiento no es poca cosa, Sofía, y el respeto tampoco. Lo que hay entre tu padre y yo es exactamente eso: agradecimiento y respeto mutuo. La joven pareció considerar sus palabras por un momento antes de dar media vuelta para marcharse. Sin embargo, antes de salir del jardín, se detuvo y, sin volverse, añadió: si el rosal florece, quisiera saberlo. Fue un pequeño gesto,
casi insignificante, pero Lupita lo reconoció como lo que era: una puerta entreabierta, una posibilidad de conexión. Ese mismo día, durante la cena, Sofía sorprendió a todos pidiendo que le pasaran a Lupita la bandeja de pan, dirigiéndose a ella por su nombre por primera vez desde su llegada. Don Eduardo, que había observado la interacción con atención, lanzó una mirada de gratitud a Lupita por encima de su copa de vino. Los días siguientes trajeron consigo pequeños cambios en la dinámica de la casa. Sofía comenzó a pasar más tiempo en los espacios comunes, especialmente en la biblioteca, mientras Lupita trabajaba allí. No conversaban mucho, pero a veces la joven hacía preguntas sobre los libros que Lupita estaba catalogando o comentaba sobre algún autor que había estudiado en el internado. Ocasionalmente, incluso se ofrecía a ayudar, ordenando volúmenes o limpiando estanterías. Don Eduardo, por su parte, parecía florecer con la mejoría en la relación entre su hija y Lupita. Su postura se volvió menos rígida, su sonrisa más frecuente, y comenzó a unirse a ellas en la biblioteca para lecturas vespertinas, algo que, según doña Carmen, no había hecho desde la partida de su esposa. Fue durante una de esas tardes de lectura cuando ocurrió un incidente que cambiaría el curso de la relación entre los tres. Una tormenta inesperada se había desatado sobre San Miguel de Allende, convirtiendo la tarde en noche prematura y obligándolos a encender las lámparas de la biblioteca. Don Eduardo leía en voz alta un pasaje de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, uno de los autores favoritos de su difunta esposa, mientras Lupita y Sofía escuchaban, cada una sumida en sus propios pensamientos. De repente, un relámpago seguido por un trueno ensordecedor sacudió la hacienda, haciendo que las luces parpadearan y finalmente se apagaran, dejándolos en la oscuridad casi completa. «Iré a buscar velas», anunció don Eduardo, levantándose de su sillón. «No se preocupen, la planta eléctrica auxiliar debería encenderse en cualquier momento». Sin embargo, antes de que pudiera salir de la biblioteca, otro trueno retumbó con tal fuerza que los cristales de las ventanas vibraron. Y entonces ocurrió algo inesperado. Don Eduardo se detuvo en seco, su cuerpo entero tensándose como si hubiera recibido un golpe. Un sonido ahogado escapó de su garganta, y Lupita, que estaba más cerca, alcanzó a ver cómo su rostro palidecía en la penumbra. «Don Eduardo», llamó preocupada, «¿se encuentra bien?». No hubo respuesta. En cambio, el hombre comenzó a respirar de manera agitada, como si le faltara el aire. Sofía se levantó de inmediato, acercándose a su padre. «Papá, ¿qué sucede? ¿Es tu corazón?». Don Eduardo negó con la cabeza, pero seguía sin poder hablar. Sus manos temblaban visiblemente, y Lupita, actuando por instinto, lo guió suavemente de regreso a su sillón. «Siéntese, por favor. Respire profundamente». Sofía la miró con alarma. «¿Qué le pasa? Debemos llamar al médico». «Creo que es un ataque de pánico», respondió Lupita, recordando cómo su abuela solía tenerlos después de la partida de sus padres. «Necesita calmarse y respirar. ¿Hay algún medicamento que tome para esto?». Sofía negó con la cabeza, pareciendo tan perdida como Lupita se sentía. Sin embargo, la joven rápidamente recuperó la compostura. «A veces le ocurre, pero nunca delante de mí», admitió. «Doña Carmen debe saber qué hacer». Mientras Sofía salía en busca del ama de llaves, Lupita permaneció junto a don Eduardo, sosteniendo una de sus manos entre las suyas. «Estoy aquí», murmuró con voz tranquila. «Respire conmigo. Inhale, exhale. Eso es. Todo está bien». Poco a poco, la respiración de don Eduardo comenzó a normalizarse. Sus manos dejaron de temblar y el color regresó gradualmente a su rostro. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Amelia, fue en una noche como esta, la tormenta, el ruido». No necesitó decir más. Lupita comprendió de inmediato. La tormenta había desencadenado recuerdos traumáticos de la noche en que había perdido a su esposa. Conmovida por la vulnerabilidad de este hombre generalmente tan compuesto, Lupita apretó su mano con más fuerza. «Lo sé», dijo simplemente. «Lo sé». Y aunque no conocía los detalles específicos, entendía el dolor de la pérdida.
la forma en que ciertos desencadenantes podían transportarte de vuelta al momento exacto en que tu vida cambió para siempre. Doña Carmen llegó con Sofía, trayendo consigo una lámpara de aceite y un vaso de agua con gotas de valeriana. La mujer parecía preocupada, pero no sorprendida, confirmando la teoría de que estos episodios no eran infrecuentes. Mientras el ama de llaves ayudaba a don Eduardo con la medicina, Lupita se apartó discretamente, dando espacio a la familia. Sin embargo, antes de que pudiera salir de la biblioteca, sintió una mano en su brazo. Era Sofía, cuyo rostro, iluminado por la tenue luz de la lámpara, mostraba una expresión que Lupita no había visto antes. Gratitud. Gracias, dijo la joven en voz baja, por saber qué hacer, por estar ahí para él. Lupita asintió, conmovida por la sinceridad en los ojos de Sofía. No tienes que agradecerme. Tu padre ha sido muy bueno conmigo. Es lo mínimo que puedo hacer. Sofía mantuvo su mirada por un momento antes de añadir: mi madre solía decir que podías conocer el verdadero carácter de una persona por cómo reaccionaba en momentos de crisis. Creo que tenía razón. Con estas palabras, regresó junto a su padre, dejando a Lupita con la sensación de que algo fundamental había cambiado en su relación con los Velázquez. Esa noche, después de que don Eduardo se retirara a descansar y la planta eléctrica finalmente restaurara la luz en la hacienda, Sofía buscó a Lupita en el corredor que daba al jardín. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire limpio y fresco y un cielo despejado donde las estrellas brillaban con intensidad renovada. Mi madre murió durante una tormenta como la de hoy, dijo Sofía sin preámbulos, sentándose junto a Lupita en un banco de piedra. Iba en su automóvil, regresando de visitar a mi abuela enferma en el pueblo vecino. El camino estaba resbaladizo por la lluvia y en una curva se detuvo, incapaz de continuar, pero no era necesario. Lupita podía imaginar el resto. Mi padre estaba esperándola en casa. Cuando recibió la llamada, se derrumbó. Literalmente, cayó de rodillas y no pudo levantarse durante horas. Yo estaba en el internado y cuando llegué al día siguiente, encontré a un hombre que ya no se parecía a mi padre. Era como si una parte de él también hubiera partido con ella. La joven hablaba con la mirada fija en las estrellas, como si encontrara en ellas la fuerza para continuar. Desde entonces, las tormentas lo afectan así. Los médicos dicen que es estrés postraumático. Yo digo que es un corazón roto que aún no ha sanado. Lupita guardó silencio, respetando la confidencia de Sofía y dándole espacio para seguir si así lo deseaba. Lo que no entiendo, continuó la joven después de un momento, es por qué contigo pudo calmarse. Doña Carmen, los médicos, incluso yo, nadie ha logrado tranquilizarlo tan rápido durante uno de sus episodios. Había una pregunta implícita en sus palabras y Lupita decidió responder con la misma honestidad con la que Sofía se había abierto a ella. Quizás porque yo también sé lo que es perder a alguien que amas con todo tu corazón. Mis padres se fueron cuando yo era muy pequeña. Recuerdo poco de ellos, pero recuerdo el dolor. La sensación de que el mundo sigue girando mientras el tuyo se ha detenido para siempre. Sofía la miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. No sabía que eras huérfana. Lo soy. Mis tíos me criaron, aunque criar quizás sea una palabra demasiado generosa para describir lo que hicieron, admitió Lupita con una sonrisa triste. Digamos que aprendí desde muy joven a valerme por mí misma y a no esperar demasiado de los demás. Y sin embargo confiaste en mi padre cuando te ofreció venir aquí, observó Sofía. ¿No temiste que fuera como los otros? Lupita consideró la pregunta antes de responder. Supongo que cuando has tocado fondo, cuando has perdido incluso la esperanza, cualquier mano tendida parece un milagro. Y tu padre, hay algo en él que inspira confianza, una integridad que no es común. Sofía asintió lentamente, como procesando las palabras de Lupita. Mi madre decía lo mismo, que había conocido a muchos hombres ricos y poderosos, pero que solo mi padre combinaba ese poder con verdadera bondad. Se produjo otro silencio, este más cómodo que el anterior, como si las confesiones compartidas hubieran creado un puente entre ellas. Finalmente, Sofía habló de nuevo, con un tono diferente, casi tímido.
El sábado es mi cumpleaños. Cumplo 17. Normalmente lo celebramos solo nosotros, papá y yo, con una cena pequeña. Pero este año me preguntaba si te gustaría acompañarnos. La invitación sorprendió a Lupita tanto como la emocionó. Era un gesto significativo, especialmente viniendo de una joven que, hasta hace poco, apenas toleraba su presencia. Sería un honor, Sofía. Gracias por invitarme. Bien, respondió la joven, con una pequeña sonrisa. Y tal vez podrías enseñarme a hacer esos dulces de los que papá habla tanto. Podríamos prepararlos juntas para la cena. Me encantaría, respondió Lupita, sintiendo una calidez en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo. Tu madre dejó recetas maravillosas. Estoy segura de que encontraremos alguna que sea perfecta para la ocasión. Cuando Sofía se levantó para retirarse, se detuvo un momento, como si estuviera considerando algo importante. Lupita, dijo finalmente, creo que entiendo por qué mi padre te trajo aquí. No era solo por el jardín o la biblioteca o los dulces, era porque esta casa necesitaba vida de nuevo. Necesitaba a alguien que entendiera el dolor sin quedarse atrapado en él. Con estas palabras, se despidió y regresó al interior de la casa, dejando a Lupita conmovida y pensativa bajo el cielo estrellado. Los días previos al cumpleaños de Sofía trajeron consigo una nueva dinámica en la hacienda. La joven y Lupita pasaban horas en la cocina de dulces, desempolvando equipos y experimentando con las recetas de la señora Amelia. Don Eduardo, animado por el cambio en su hija, se unía ocasionalmente a ellas, contando anécdotas sobre los dulces favoritos de su esposa o probando las creaciones que salían del horno. Por primera vez desde su llegada a la hacienda, Lupita sintió que estaba formando parte de algo parecido a una familia. La mañana del cumpleaños de Sofía, Lupita se levantó antes del alba para trabajar en el jardín de rosas. Había estado cuidando con especial atención el rosal antiguo que tanto significaba para la familia Velázquez, y esa mañana, como si fuera un regalo del destino, encontró lo que tanto había esperado, un capullo perfectamente formado, a punto de abrirse. Con cuidado, cortó el tallo justo debajo del capullo y lo llevó a su habitación, donde lo colocó en un pequeño florero de cristal. Sería su regalo para Sofía, un símbolo de renovación y esperanza. La cena de cumpleaños fue una ocasión íntima pero festiva. Don Eduardo había ordenado decorar el comedor con flores frescas y velas, creando una atmósfera cálida y acogedora. Los tres compartieron una comida deliciosa preparada por la cocinera de la hacienda, seguida por los dulces que Sofía y Lupita habían elaborado juntas. Camotes enmielados, cocada y jamoncillos de varios sabores, presentados en una bandeja de plata que había pertenecido a la madre de Sofía. Cuando llegó el momento de los regalos, don Eduardo entregó a su hija una caja de terciopelo azul que contenía un collar de perlas que había pertenecido a generaciones de mujeres Velázquez. Tu madre quería que lo tuvieras en tu 17º cumpleaños, explicó con voz emocionada. Dijo que a esa edad fue cuando ella comenzó a sentirse realmente como una mujer, lista para enfrentar el mundo. Sofía, con lágrimas en los ojos, abrazó a su padre con una intensidad que hablaba de años de distancia emocional finalmente superada. Lupita, sintiéndose casi como una intrusa en ese momento tan personal, estuvo a punto de excusarse, pero Sofía la detuvo. Espera, Lupita, tú también eres parte de esta celebración. Con cierta timidez, Lupita entregó su regalo, el florero con el capullo de rosa, que durante el día había comenzado a abrirse, revelando un color rosa intenso, casi rojo. Es del rosal antiguo, explicó. El favorito de tu madre. Floreció hoy, justo a tiempo para tu cumpleaños. Sofía tomó el florero con manos temblorosas, observando la rosa con una expresión de asombro y emoción. Es como si supiera, murmuró. Como si mamá encontrara la manera de estar aquí hoy. Don Eduardo, visiblemente conmovido, se acercó para observar la flor. Amelia solía decir que ese rosal tenía alma. Comentó con voz quebrada, que florecía no según las estaciones, sino según los momentos importantes de nuestras vidas.
Los tres permanecieron en silencio por un momento, unidos por la belleza frágil, pero resistente de aquella flor que simbolizaba tanto para cada uno de ellos. Fue Sofía quien finalmente rompió el silencio, con palabras que marcarían un antes y un después en la vida de la hacienda. «Creo que es hora de dejar el internado», anunció con determinación. «Quiero terminar mis estudios aquí en San Miguel. Quiero estar cerca de casa, de papás y de ti, Lupita, si es que planeas quedarte». La pregunta sorprendió a Lupita tanto como la emocionó. No se había permitido pensar demasiado en el futuro, temerosa de que la felicidad que había encontrado en la hacienda pudiera ser tan efímera como todo lo bueno que había conocido en su vida. «Me gustaría quedarme, si ustedes me lo permiten», respondió con sinceridad. «Este lugar, ustedes, me han devuelto algo que creía perdido, un sentido de pertenencia, de propósito». Don Eduardo, que había estado observando el intercambio con atención, habló entonces con una voz llena de emoción contenida. «Lupita, desde que llegaste, has traído vida a espacios que estaban muertos. Has hecho florecer no solo el jardín de rosas, sino también nuestros corazones. Sofía y yo, te necesitamos. La hacienda te necesita». Sus palabras, tan sencillas pero tan profundas, tocaron lo más hondo del corazón de Lupita. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente valorada, no por su utilidad o por lo que pudiera ofrecer, sino por quién era. «Entonces me quedaré», respondió con una sonrisa que iluminó su rostro. «Me quedaré por el tiempo que me necesiten». Lo que ninguno de los tres podía imaginar en ese momento de felicidad compartida era que el pasado aún tenía cuentas pendientes con ellos, que más allá de los muros de la hacienda, en el pueblo de San Miguel de Allende, se estaban moviendo hilos que amenazaban con desenredar la frágil paz que habían construido juntos. Porque mientras Lupita encontraba un hogar en la hacienda Velázquez, otros buscaban la manera de recuperarla, no por amor, sino por interés y venganza. Y pronto, muy pronto, esas fuerzas entrarían en colisión con la vida que apenas comenzaba a florecer, como el rosal antiguo que había dado su primera rosa en años. El verano transformó San Miguel de Allende en un lienzo dorado. En la hacienda Velázquez, la vida de Lupita adquirió una dulce rutina. Mañanas en el jardín que florecía bajo sus cuidados. Tardes en la biblioteca con Sofía, quien estudiaba ahora desde casa con tutores privados. Y noches compartiendo la cena con don Eduardo, cuya risa, antes tan escasa, ahora resonaba por los corredores. La cocina de dulces, completamente restaurada, se había convertido en el corazón de la hacienda. El aroma a azúcar y canela atraía a todos, desde don Eduardo hasta los trabajadores del campo, que ocasionalmente recibían bolsas de dulces como premio por un trabajo bien hecho. Entre don Eduardo y Lupita, las cosas habían cambiado sutilmente. Sus conversaciones, antes limitadas a temas prácticos, ahora incluían recuerdos de infancia, sueños para el futuro y reflexiones sobre la vida. Durante sus cabalgatas matutinas, compartían un silencio cómodo interrumpido por confesiones que solo parecían posibles lejos de las paredes de la hacienda. Lupita notaba cómo su corazón se aceleraba cuando don Eduardo entraba en una habitación, cómo sus mejillas se encendían cuando sus manos se rozaban accidentalmente. Eran sentimientos que no se atrevía a nombrar, temerosa de romper el equilibrio perfecto que habían alcanzado. Después de todo, don Eduardo era su empleador, su protector. ¿Qué derecho tenía ella, una huérfana sin apellido ni fortuna, de aspirar a más? Todo cambió con una carta que llegó una mañana de agosto, dirigida a don Eduardo. Lo extraño fue su reacción, un fruncimiento de ceño, un suspiro profundo y una inquietud que lo acompañó el resto del día. Durante la cena, Sofía abordó el tema directamente. «Papá, has estado preocupado. ¿Pasó algo con la hacienda?» Don Eduardo dobló cuidadosamente su servilleta. «Ya no es nada grave, solo un asunto pendiente del pasado que requiere mi atención. Tendré que ir a Ciudad de México por unos días». «¿Ciudad de México?», repitió Sofía sorprendida. Su padre rara vez dejaba la hacienda. «¿Es algo grave?» «No, solo complicado».
Asuntos legales relacionados con antiguas propiedades familiares, respondió evitando detalles. Sus ojos se cruzaron brevemente con los de Lupita, como disculpándose por su vaguedad. Estaré de regreso en una semana. Mientras ayudaba a don Eduardo a preparar su equipaje, Lupita no pudo evitar preguntar, ¿estás seguro de que todo está bien? Don Eduardo la miró con una expresión que mezclaba gratitud y preocupación. No quisiera mentirte, Lupita, no a ti. Hizo una pausa, midiendo sus palabras. Hay aspectos de mi pasado, del pasado familiar, que no son honorables. Asuntos que he intentado resolver por años. Esta carta sugiere que finalmente puedo cerrar uno de esos capítulos, pero requiere mi presencia en la capital. Lupita sintió un nudo en el estómago. No era la primera vez que don Eduardo aludía a un pasado problemático, pero nunca había sido tan explícito. ¿Hay algo que pueda hacer?, ofreció. La sonrisa que le dedicó don Eduardo fue cálida pero triste. Ya lo haces, Lupita, cada día. Tú y Sofía son la razón por la que quiero resolver estos asuntos, para que podamos mirar hacia el futuro sin sombras del pasado. Algo en su tono, en la intensidad de su mirada, hizo que el corazón de Lupita diera un vuelco. Antes de que pudiera responder, don Eduardo tomó su mano y la llevó a sus labios, besándola suavemente. Cuida de Sofía mientras estoy fuera y de ti misma. Ambas son lo más importante en mi vida ahora. La partida de don Eduardo dejó un vacío que Lupita intentó llenar, redoblando sus atenciones hacia Sofía. La joven parecía menos afectada por la ausencia de su padre de lo que esperaba. Papá siempre ha sido así, explicó. Cuando tiene un problema, se encierra en sí mismo hasta resolverlo. Mamá decía que era como un león herido que se retira a curar sus heridas en soledad. Eso suena solitario, comentó Lupita mientras ambas trabajaban en el jardín. Lo es, coincidió Sofía, pero desde que llegaste ha cambiado. Ahora habla más, comparte más. Con una sonrisa traviesa, añadió. Sabes, a veces pienso que mi madre los habría juntado ella misma si estuviera aquí. La declaración, tan directa como solo podía serlo viniendo de una adolescente, dejó a Lupita sin palabras. Sofía, yo no, tu padre y yo no. ¿No qué? No se miran como si el otro contuviera todas las respuestas del universo. No me molesta. De hecho, creo que es lo que todos necesitamos. Antes de que Lupita pudiera responder, doña Carmen apareció con una expresión alarmante. Señorita Lupita, tiene visitas. En la sala principal. ¿Visitas? ¿Para mí? Lupita no podía imaginar quién querría verla. Con un nudo en el estómago, se dirigió hacia la casa principal con Sofía a su lado. Al entrar en la sala, Lupita se detuvo en seco. Sentados en los sillones estaban 3 personas de su pasado, doña Concepción y don Ramiro, sus tíos, vestidos con elegancia forzada, y para su absoluta sorpresa, Mateo Hernández, su antiguo amor. Lupita, mi niña, exclamó doña Concepción levantándose para abrazarla con un afecto tan falso que resultaba doloroso. Qué preocupados estábamos. Lupita se mantuvo rígida, recordando la bofetada, el sótano húmedo y los años de desprecio. Doña Concepción, don Ramiro, Mateo. Qué sorpresa encontrarlos aquí. Sofía intervino con autoridad sorprendente para su edad. Lupita no desapareció. Fue invitada a trabajar aquí, donde es respetada y valorada. Algo que, por lo que he oído, no experimentaba anteriormente. Para asombro de todos, especialmente de Mateo, quien palideció visiblemente, Fernanda Montes de Oca apareció en el umbral. Lupita, necesito hablar contigo. Es importante. La situación era absurda. En menos de 10 minutos, todo su pasado se había materializado en la sala, como personajes de una obra mal escrita. Con un suspiro de resignación, Lupita tomó el control. Sofía, ¿podrías pedir a doña Carmen que prepare té para nuestros invitados? La joven asintió y salió, no sin antes lanzar una mirada de advertencia a los visitantes. Una vez a solas con ellos, Lupita habló con una calma sorprendente. Bien, ustedes dirán a qué debo esta visita. Don Ramiro fue directo. Venimos a llevarte de vuelta, Lupita. Tu lugar está con tu familia, no aquí.
La Hacienda Velázquez es mi hogar ahora, respondió con firmeza. Y en cuanto a la familia, encontré una aquí con personas que me tratan con respeto. Mateo intervino. Lupita, estamos preocupados por ti, por tu reputación. Esas palabras encendieron su indignación. Mi reputación. ¿Te atreves a hablar de eso cuando me humillaste públicamente? ¿Qué derecho tienes a opinar sobre mi vida? Mateo pareció avergonzado. Las cosas han cambiado. Fernanda y yo ya no estamos comprometidos. Rompí el compromiso, aclaró Fernanda, después de descubrir ciertas indiscreciones de Mateo. Don Ramiro adoptó un tono paternal pero calculador. Mateo ha venido a pedir tu mano, Lupita. Quiere reparar el daño. Lupita estaba atónita. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tanta humillación? Fernanda respondió con amargura. ¿Por qué no se lo dices, Mateo? ¿Cómo la panadería de tu padre está al borde de la quiebra? ¿Cómo, de repente, te interesaste por Lupita cuando supiste que vivía bajo la protección del hombre más rico de la región? Un silencio pesado cayó sobre la sala. Cuando era solo la sobrina huérfana de los Suárez, no fui suficiente, concluyó Lupita. Y ahora que estoy aquí, de repente valgo la pena. Les agradezco su visita, pero mi lugar está aquí. Antes de que los visitantes pudieran retirarse, Fernanda pidió hablar a solas con Lupita en el jardín. No vine con ellos, explicó cuando estuvieron solas. Vine a advertirte sobre don Eduardo. Con inquietud, Fernanda reveló que la fortuna Velázquez había sido adquirida mediante métodos cuestionables, préstamos abusivos, manipulación de registros, intimidación. Hay un grupo de familias, descendientes de aquellos que perdieron sus tierras, que han unido fuerzas para presentar una demanda colectiva. Lupita recordó las palabras de don Eduardo sobre resolver asuntos del pasado. ¿Por qué te importa?, preguntó a Fernanda. Porque entiendo lo que es descubrir que la persona en quien confiabas no es quien creías. Era una vulnerabilidad inesperada en la altiva Fernanda. Antes de que Lupita pudiera procesar todo, Sofía apareció con expresión alarmada. Lupita, algo ha pasado. Doña Carmen recibió un telegrama de Ciudad de México. Es sobre papá. El corazón de Lupita dio un vuelco. ¿Está bien? No lo sé. El telegrama solo dice que hubo un incidente y que debemos partir hacia la capital mañana. Un coche vendrá a recogernos. Fernanda se despidió discretamente, dejando a Lupita con la inquietante revelación y la preocupación por don Eduardo. Mientras ella y Sofía se preparaban para el viaje, Lupita miró hacia el jardín de rosas. El rosal antiguo, con sus flores de un rosa intenso casi rojo, se mecía suavemente con la brisa, como recordándole que incluso las plantas más resistentes tienen raíces complicadas enterradas en tierra oscura. ¿Podría ser igual con don Eduardo? ¿Podría un hombre con pasado oscuro transformarse verdaderamente? La respuesta la esperaba en Ciudad de México. El viaje a Ciudad de México transcurrió en un silencio cargado de ansiedad. El automóvil enviado por don Eduardo avanzaba por carreteras polvorientas, mientras Lupita y Sofía contemplaban el paisaje, cada una sumida en sus pensamientos. ¿Crees que esté bien?, preguntó Sofía, su voz apenas audible. La preocupación había dibujado sombras bajo sus ojos. Tu padre es fuerte, respondió Lupita, apretando su mano. Estoy segura de que está bien. Pero mientras pronunciaba estas palabras, no podía evitar pensar en la conversación con Fernanda. Ciudad de México las recibió con su característica mezcla de grandeza y caos. El Hotel Majestic, un edificio histórico frente al Zócalo, era tan imponente como su nombre sugería. Con sus arcos coloniales y pisos de mármol, parecía un palacio de otra época. Sofía se dirigió directamente a la recepción con una confianza que Lupita, con su vestido sencillo, no podía imitar. Sofía y Guadalupe Velázquez, anunció la joven con naturalidad, incluyendo a Lupita en el apellido familiar. Mi padre nos está esperando. El recepcionista consultó su registro. Don Eduardo ha dejado instrucciones precisas. Roberto las llevará a la suite. Mientras seguían al botones, Lupita notó las miradas curiosas de algunos huéspedes. Veían a una campesina jugando a ser parte de una familia a la que no pertenecía, o veían a dos mujeres preocupadas por alguien que amaban. La suite ocupaba todo el último piso del ala este,
con ventanales que ofrecían una vista del Zócalo y la catedral. Pero ni Lupita ni Sofía tuvieron ojos para el esplendor. Toda su atención se centró en el hombre que las esperaba junto a uno de los ventanales. Don Eduardo se volvió al escuchar la puerta, y Lupita sintió que su corazón se detenía. Estaba más delgado, con sombras bajo los ojos que hablaban de noches sin sueño. Pero lo que más la impactó fue su mirada, una mezcla de alivio, amor y algo más. ¿Vergüenza? ¡Papá!, exclamó Sofía, lanzándose a sus brazos. Don Eduardo la abrazó con fuerza, mientras sus ojos encontraban los de Lupita. «Vinieron», dijo simplemente, y en esas dos palabras Lupita escuchó un universo de emociones. «Por supuesto que vinimos», respondió ella. «El telegrama mencionaba un incidente. Estábamos preocupadas». Don Eduardo hizo un gesto hacia los sillones. «Siéntense, por favor. Hay mucho que explicar». El tono formal, casi solemne, envió un escalofrío por la espalda de Lupita. Sofía tomó su mano mientras se sentaban juntas, como formando un frente unido ante lo que fuera que estaba por venir. Don Eduardo permaneció de pie, caminó hasta la ventana y finalmente se volvió hacia ellas con expresión de determinación. «Antes de contarles lo que ha ocurrido, debo hablarles de mi pasado, de un pasado que he intentado ocultar durante años». Hizo una pausa, como si las palabras siguientes fueran físicamente dolorosas. La fortuna de los Velázquez, nuestra hacienda, todo se construyó sobre cimientos manchados. Los ojos de Sofía se abrieron con sorpresa. A diferencia de Lupita, ella no tenía preparación para lo que estaba por escuchar. «¿De qué hablas, papá?». Con honestidad brutal, don Eduardo relató cómo su padre, inicialmente administrador de la hacienda, había manipulado contratos, falsificado firmas y forzado al dueño original a ceder la propiedad. Describió cómo él mismo, bajo la tutela de su padre, había participado en esquemas similares cuando era joven, expandiendo las propiedades a costa de familias campesinas sin recursos para defenderse legalmente. Era joven, cegado por la ambición. Explicó, aunque no como excusa: «No fue hasta que conocí a tu madre que comencé a ver el daño que habíamos causado. Ella venía de una familia humilde pero honrada, y su sentido de justicia me cambió, me hizo querer ser mejor». Sofía escuchaba en silencio, lágrimas corriendo por sus mejillas. Lupita sentía una mezcla contradictoria de emociones, dolor por la revelación, pero también un respeto profundo por la valentía que requería esta confesión. «Cuando me casé con tu madre, prometí cambiar, usar la fortuna familiar para hacer el bien. Construimos escuelas, clínicas, ayudamos a comunidades enteras, pero nunca abordé directamente el origen de nuestra riqueza». Don Eduardo continuó explicando cómo un grupo de familias, descendientes de aquellos que perdieron sus tierras, habían unido fuerzas con pruebas y documentos que su padre creía destruidos. «¿Es eso lo que te trajo aquí?». «¿Una demanda?», preguntó Sofía. «Sí», confirmó don Eduardo, «pero no vine a luchar contra ella, vine a aceptarla, a ofrecer una compensación justa, a reconocer públicamente los errores del pasado». La revelación impactó a ambas mujeres. «¿Perderemos la hacienda, nuestro hogar?», preguntó Sofía con voz vulnerable. Don Eduardo tomó sus manos. «No, cariño. He trabajado con abogados para asegurar que la casa principal y parte de las tierras permanezcan con nosotros. Pero sí, tendremos que vender o devolver muchas propiedades. Nuestra vida cambiará, seremos menos ricos en términos materiales, pero espero que seamos más ricos en integridad». Luego miró a Lupita con temor evidente en sus ojos. «Entenderé si esto cambia tu opinión sobre mí, sobre nosotros». Lupita sintió que algo se rompía y sanaba simultáneamente dentro de su pecho. Vio con total claridad al hombre frente a ella, no el hacendado poderoso que la había rescatado como un caballero de cuento, ni el villano que Fernanda había insinuado, sino un ser humano complejo, con errores y arrepentimientos, con la valentía de enfrentar su pasado. «¿Cambiar mi opinión?», respondió, acercándose a él. «Don Eduardo, encontré paz no en una mansión lujosa, sino en la forma en que me trataste, con respeto, con dignidad. Lo que estás haciendo ahora
enfrentando tu pasado, aceptando las consecuencias, solo confirma lo que ya sabía, que eres un hombre bueno, a pesar de tus errores. Quizás incluso más bueno, precisamente porque reconoces esos errores y buscas enmendarlos. Don Eduardo la miró con una esperanza tan pura, tan vulnerable, que Lupita sintió que su corazón se expandía. «Pero hay algo más, ¿verdad?», preguntó. El telegrama mencionaba un incidente. La expresión de don Eduardo se oscureció. Algunos involucrados en la demanda no estaban satisfechos con mi oferta. Hace 3 noches, cuando salía de una reunión con los abogados, fui atacado. Nada grave, añadió rápidamente al ver la alarma en sus rostros, pero suficiente para hacerme entender que este proceso no será fácil y que necesitaría a mi familia conmigo. Familia. La palabra resonó en la mente de Lupita como una campana. Era la primera vez que don Eduardo la incluía explícitamente en ese concepto. «Estamos aquí», dijo Sofía con firmeza, «y enfrentaremos esto juntos, como familia». Los 3 se miraron, formando un círculo de confianza y apoyo mutuo. Don Eduardo tomó las manos de Lupita entre las suyas. «Hay algo más que debo decir, algo que he guardado en mi corazón demasiado tiempo. Lupita, desde que llegaste a la hacienda, has traído luz a espacios que estaban en sombras. Has devuelto vida a mi hija, a mi hogar, a mí mismo». Sofía, con una sonrisa que iluminaba su rostro a pesar de las lágrimas, dio un paso atrás discretamente. «Te amo», continuó don Eduardo, su voz firme ahora. «No como se ama un recuerdo o una idea, sino como se ama a una persona real, con su fortaleza y sus heridas, con su pasado y su futuro. Y si me aceptas, con todo mi pasado imperfecto, quisiera compartir mi vida contigo, no como patrón y empleada, no como protector y protegida, sino como compañeros, como iguales». Las palabras atravesaron todas las barreras que Lupita había construido alrededor de su corazón. «También te amo», respondió, su voz apenas un susurro. «Te he amado en silencio, temiendo que fuera imposible, que las diferencias entre nosotros fueran demasiado grandes. Pero ahora sé que lo que nos une es más fuerte, la capacidad de ver lo mejor en el otro, de perdonar lo peor, de crecer juntos a través del dolor y la alegría». Don Eduardo acercó sus manos a sus labios, besándolas con reverencia. Sofía se unió a ellos en un abrazo que selló la unión de esta familia, construida no desde la sangre, sino desde el amor y la elección consciente. Los días siguientes transcurrieron en reuniones con abogados, declaraciones públicas y negociaciones. El proceso fue difícil, con momentos de tensión y dudas, pero a diferencia del pasado, don Eduardo no enfrentó estos desafíos solo. Lupita y Sofía estuvieron a su lado en cada paso, ofreciendo apoyo y perspectiva. La noticia de la compensación ofrecida por don Eduardo y su reconocimiento público de los errores pasados se extendió rápidamente. Muchos lo vieron como debilidad, otros como un gesto valiente de justicia tardía. Para la familia era simplemente el camino correcto hacia un futuro construido sobre cimientos limpios. 3 semanas después, regresaron a San Miguel de Allende. La hacienda que encontraron era más pequeña. Varias parcelas habían sido devueltas a las familias originales o vendidas para pagar compensaciones. Pero la casa principal, el jardín de rosas y tierras suficientes para vivir cómodamente, permanecían bajo el nombre Velázquez. Mateo y los tíos de Lupita intentaron nuevamente acercarse con disculpas elaboradas, pero Lupita los recibió con amabilidad firme pero distante. No había espacio en su corazón para el rencor, pero tampoco para relaciones basadas en el interés. Fernanda, sorprendentemente, se convirtió en una visitante ocasional. La honestidad con que había advertido a Lupita había sentado las bases para una amistad improbable pero genuina. Sofía, en particular, encontró en la hija del alcalde una compañera intelectual estimulante. Fue ella quien sugirió que la cocina de dulces podría convertirse en un negocio. Los dulces Velázquez Suárez pronto se convirtieron en una sensación local, creando puentes entre la hacienda y la comunidad que por demasiado tiempo había visto a los Velázquez con una mezcla de temor y resentimiento.
El jardín de rosas floreció ese año como nunca antes y fue bajo el rosal antiguo donde don Eduardo y Lupita intercambiaron votos en una ceremonia íntima, rodeados solo por aquellos que realmente importaban: Sofía, doña Carmen, trabajadores leales, y Fernanda, quien había traído como regalo un álbum de fotografías que incluía una imagen de Lupita en el puesto de dulces, el día en que don Eduardo la había rescatado. Para que nunca olviden dónde comenzó todo, había escrito en la dedicatoria: porque al final comprendieron que el amor verdadero no llega con fuegos artificiales ni promesas grandiosas. Llega con silencio, respeto y un toque leve en medio del dolor. Llega cuando dos personas, heridas por la vida pero no derrotadas, se reconocen mutuamente y deciden conscientemente elegirse cada día. Fue así como Guadalupe Suárez, la huérfana rechazada, encontró no solo un hogar, sino un amor que la vio completa y la eligió exactamente como era. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lupita y don Eduardo les haya conmovido tanto como a nosotros al narrarla. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una lista especial con historias igualmente cautivadoras sobre amores que florecen entre adversidades. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia ambientada en el mágico San Miguel de Allende, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos nuevas historias mexicanas que exploran la complejidad del corazón humano. ¿Les gustaría escuchar más sobre parejas que superan las barreras sociales? ¿O prefieren dramas familiares como este? Los esperamos en los comentarios para conocer sus opiniones. Hasta la próxima aventura emocional.